El sol se estaba poniendo cuando Emma, su esposo David y su hija pequeña Lucy llegaron al antiguo Hawthorne Manor, una mansión aislada ubicada en las colinas de una pequeña ciudad. Hawthorne Manor había pertenecido a la familia de Emma durante generaciones, pero había estado deshabitada durante más de 50 años. Tras la repentina muerte de su tío abuelo, la casa le fue legada como herencia. Al principio, Emma pensó que sería un gran problema recibir una propiedad tan grande y alejada, pero luego de pensarlo mejor, decidió que mudarse podría ser una oportunidad para una nueva vida para su familia. La mansión era imponente, con sus altos muros de piedra oscura y una espesa hiedra que se aferraba a las paredes. Los grandes ventanales estaban cubiertos de polvo, y las columnas que flanqueaban la entrada principal daban una sensación de grandeza que contrastaba con la atmósfera de abandono. Lucy, apenas de 6 años, miraba la casa con una mezcla de curiosidad y miedo. «Es más grande de lo que imaginaba», dijo David, mirando a su alrededor. «Pero definitivamente necesita un poco de trabajo». «Lo arreglaremos», respondió Emma, forzando una sonrisa. Sabía que esa casa tenía una reputación en la ciudad, pero se había negado a escuchar los rumores. Entraron al vestíbulo principal, y el sonido de sus pasos resonó en la gran sala vacía. El aire dentro de la casa estaba más frío de lo que esperaban. Había un olor a madera vieja y humedad, pero también algo más, algo que Emma no podía identificar. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos de los Hawthorne, los antepasados de su familia, con sus rostros severos observando desde el pasado. Mientras se instalaban, Lucy se aventuró por los pasillos de la casa, explorando las habitaciones vacías. El sonido de su risa infantil rebotaba en las paredes, lo que parecía romper la tensión en el aire. Pero entonces, de repente, Lucy dejó de reír. Emma la llamó desde la cocina, pero no hubo respuesta. Preocupada, Emma subió rápidamente las escaleras y encontró a Lucy parada frente a una puerta en el segundo piso, con la mano en el pomo, como si estuviera a punto de abrirla. Pero lo extraño era que esa puerta no estaba en el plano de la casa que Emma había recibido. «Lucy, ¿qué estás haciendo? No deberías estar aquí sola», dijo Emma mientras tomaba la mano de su hija. Lucy la miró, sus ojos grandes y llenos de confusión. «Hay alguien aquí, mamá», dijo la niña en voz baja. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No hay nadie, cariño. Solo nosotros», respondió, intentando sonar calmada. Pero Lucy insistió. «No. La señora del vestido negro. Me estaba mirando desde esa puerta». Emma miró la puerta antigua. Era de madera oscura y estaba adornada con tallados intrincados, pero parecía haber estado cerrada por años, su cerradura oxidada y el polvo acumulado alrededor. Decidió ignorar lo que su hija decía, pensando que solo era la imaginación de una niña en una casa nueva. Al cerrar la puerta, algo en la casa pareció cambiar. La temperatura bajó aún más y, por un momento, Emma sintió como si toda la mansión hubiera contenido la respiración. Esa noche, cuando todos estaban en la cama, Emma se despertó por un ruido en el piso de abajo. Pensó que quizá era David buscando algo en la cocina, pero cuando lo miró, él estaba profundamente dormido. Bajó las escaleras despacio, escuchando atentamente. El ruido era débil, como un susurro, pero venía claramente desde el vestíbulo. Cuando llegó allí, se encontró de nuevo frente a la puerta en el segundo piso. La puerta que Lucy había señalado estaba ahora ligeramente entreabierta. La puerta entreabierta parecía atraer a Emma como un imán. La oscuridad detrás de ella era espesa, como si escondiera algo más allá del simple hecho de estar cerrada por años. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba.
Algo en su instinto le decía que debía cerrarla y alejarse, pero su curiosidad, combinada con una sensación extraña, la empujó a abrirla del todo. Cuando lo hizo, descubrió una escalera que descendía a un nivel inferior de la casa, algo que no esperaba. No había ninguna mención de un sótano en los planos de la casa. La escalera era estrecha y estaba llena de polvo, como si nadie hubiera bajado en décadas. La luz de su linterna apenas iluminaba los primeros escalones, pero el susurro suave continuaba, ahora claramente proveniente del sótano. Emma no estaba segura de si era real o su mente jugando con ella, pero había algo innegablemente perturbador en esos sonidos. Quería regresar a la seguridad de su habitación, pero algo la obligaba a seguir. Dio un paso hacia adelante, y luego otro, bajando las escaleras. El aire era más frío cuanto más descendía, y el olor a humedad se intensificaba. Al llegar al pie de la escalera, se encontró en una pequeña sala de piedra, vacía a excepción de un viejo espejo en el centro. El espejo era grande, con un marco dorado que alguna vez debió haber sido hermoso, pero ahora estaba corroído por el tiempo. En el reflejo del espejo, Emma podía verse a sí misma, pero entonces, en la penumbra detrás de ella, vio una figura. Era una mujer, vestida con un antiguo vestido negro, con un rostro pálido y ojos oscuros y vacíos. La mujer estaba de pie detrás de ella en el reflejo, pero cuando Emma se giró bruscamente, no había nadie allí. El aire en la sala se volvió sofocante, y el espejo empezó a emitir un ligero susurro, el mismo que había escuchado antes. Sin saber qué más hacer, Emma salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo. Cerró la puerta con fuerza y corrió de vuelta a su habitación. David seguía dormido, y todo estaba en silencio, pero Emma sabía que no estaba sola en esa casa. A la mañana siguiente, decidió no mencionar lo sucedido, pero algo le inquietaba profundamente. Las leyendas sobre Hawthorne Manor volvieron a su mente. Hablaban de una mujer en un vestido negro, una antepasada de los Hawthorne que, según se decía, había desaparecido misteriosamente hace más de un siglo. Nadie sabía qué había sido de ella, pero algunos decían que su espíritu aún rondaba la casa. Esa noche, Lucy volvió a mencionar a la mujer del vestido negro. Ella me mira cuando duermo, dijo con voz inocente. Emma sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Era posible que algo o alguien realmente estuviera en la casa con ellos? Pero lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes en Hawthorne Manor fueron tensos. Emma no podía dejar de pensar en la extraña experiencia en el sótano, en el espejo y en la figura de la mujer del vestido negro. Aunque intentaba seguir con la vida cotidiana, había algo en el aire de la casa que la mantenía en constante alerta. David notaba su nerviosismo, pero Emma evitaba hablar sobre lo que había sucedido, tratando de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, Lucy continuaba mencionando a la mujer, aunque siempre de manera casual, como si la presencia de esta figura fuese algo normal. Mamá, la señora del vestido negro estaba en la ventana anoche, dijo una tarde mientras jugaban en el jardín. Emma sintió como el frío invadía su cuerpo, pero trató de tranquilizar a su hija. Es solo tu imaginación, cariño. Aquí no hay nadie más que nosotros. Esa noche, después de que todos se habían acostado, Emma se despertó de nuevo por un ruido. Esta vez, eran pasos, suaves pero persistentes, que venían de la planta baja. Incapaz de ignorarlo, se levantó y bajó las escaleras, convencida de que encontraría a David o Lucy deambulando por la casa. Pero al llegar al vestíbulo, se detuvo en seco. La puerta del sótano estaba abierta de nuevo. Esta vez, sin embargo, no había ningún susurro. Solo el silencio, un silencio tan absoluto que parecía estar cargado de una energía densa.
Lentamente, Emma se acercó a la puerta. Sabía que no debía bajar, que algo terrible aguardaba en ese sótano, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo en la casa. Tomó una linterna y comenzó a descender una vez más. El sótano era igual que antes, oscuro, húmedo y frío. El espejo seguía en su lugar, pero esta vez no había reflejo alguno. El marco dorado estaba aún más deteriorado, y el vidrio parecía estar cubierto por una capa de polvo que no recordaba haber visto antes. Sin embargo, algo había cambiado. En la esquina de la sala, justo al borde de la oscuridad, había un objeto cubierto con una tela blanca. Emma no recordaba haber visto nada allí la última vez que bajó, y el simple hecho de verlo hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza. Se acercó lentamente, y con manos temblorosas, levantó la tela. Debajo de la tela, había una cuna antigua. Su madera estaba carcomida por el tiempo, y las sábanas en su interior estaban amarillentas por los años. Emma retrocedió, sintiendo una oleada de pánico. No tenía sentido. No había registros de un bebé en la familia Hawthorne, pero la cuna parecía estar allí desde hacía décadas. Justo cuando estaba a punto de alejarse, escuchó un llanto suave y distante, un llanto de bebé que resonaba en el sótano. Emma miró a su alrededor, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. El llanto se hizo más fuerte, llenando la sala con una tristeza profunda. Entonces, de repente, el espejo reflejó algo. Emma vio la figura de la mujer del vestido negro de nuevo, esta vez de pie junto a la cuna, mirando hacia abajo como si estuviera cuidando al bebé. El aire se volvió helado, y Emma sintió como la oscuridad a su alrededor se cerraba. Sin poder soportarlo más, salió corriendo del sótano y cerró la puerta detrás de ella con un fuerte golpe. El corazón le latía descontroladamente, y cuando finalmente llegó a su habitación, se derrumbó en la cama, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, decidió hablar con David. Le contó todo lo que había experimentado: el sótano, el espejo, la cuna, y la figura de la mujer del vestido negro. David, aunque escéptico, escuchó atentamente. «Puede que estés estresada por la mudanza», sugirió él. «Esta casa es antigua, y nuestras mentes a veces juegan trucos en lugares como este». Pero Emma sabía que lo que había visto no era un truco de la mente. Había algo en Hawthorne Manor, algo que estaba profundamente relacionado con la familia y los secretos del pasado. Sabía que tenía que averiguar más sobre la historia de la casa, pero no estaba segura de por dónde empezar. Esa tarde, decidió visitar la biblioteca local, donde los registros históricos del pueblo estaban guardados. Se sumergió en los archivos, buscando cualquier mención de la familia Hawthorne y su conexión con la casa. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo que hizo que su sangre se helara. Un viejo recorte de periódico, fechado en 1876, hablaba sobre la misteriosa desaparición de Amelia Hawthorne, una joven mujer de la familia que había sido vista por última vez en la mansión. Según el artículo, Amelia había dado a luz a un bebé, pero el niño nunca fue registrado oficialmente. Los rumores en el pueblo decían que algo terrible había ocurrido en la casa y que Amelia nunca había salido de allí con vida. Emma se dio cuenta de que la mujer del vestido negro que Lucy mencionaba y que ella misma había visto debía ser Amelia Hawthorne, atrapada en la casa por algo oscuro. Pero, ¿qué había sucedido con su bebé? ¿Y por qué seguían escuchando su llanto en el sótano? Las respuestas parecían estar justo fuera de su alcance, pero una cosa era segura: el pasado de Hawthorne Manor estaba mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Emma salió de la biblioteca con una sensación de angustia en el pecho. La historia de Amelia Hawthorne y su desaparición, junto con el misterioso bebé, había agregado una nueva capa de oscuridad a todo lo que había experimentado desde que llegó a Hawthorne Manor. Sabía que la figura que había visto en el espejo y los susurros en la casa no eran imaginaciones suyas,
estaban vinculados a algo más profundo, algo antiguo y maldito. Esa noche, mientras David y Lucy dormían, Emma no pudo conciliar el sueño. Los pensamientos sobre Amelia y el bebé desaparecido llenaban su mente. Decidió que, si quería resolver el misterio y proteger a su familia, tendría que bajar al sótano una vez más. Pero esta vez, lo haría con más preparación. Antes de volver a la mansión, había encontrado en los archivos de la biblioteca una mención de un ritual que, según los documentos antiguos, se usaba para sellar entidades que no pertenecían a este mundo. La familia Hawthorne había sido rica, pero también se decía que practicaban artes ocultas. Emma no quería creerlo, pero cuanto más leía, más claro se volvía que el sótano y la casa en general eran el centro de algo mucho más siniestro. Alrededor de la medianoche, armada con una vela, el medallón que había encontrado en un cajón antiguo en la biblioteca de la mansión y un pequeño libro de rituales que había encontrado en la casa, Emma bajó las escaleras hacia el sótano. Sabía que el espejo era la clave. Era la puerta a través de la cual la mujer del vestido negro, Amelia, ahora estaba segura, podía interactuar con el mundo de los vivos. El sótano estaba más frío que nunca. El aire era espeso y cargado de una energía que parecía envolverla por completo. El espejo estaba allí, al igual que la cuna antigua, y de nuevo, Emma pudo escuchar el suave llanto del bebé proveniente de la nada. Emma se arrodilló frente al espejo y encendió la vela, poniendo el medallón en su regazo. Abrió el pequeño libro de rituales y comenzó a leer en voz baja, siguiendo las instrucciones que había encontrado. Era un ritual para romper un lazo entre este mundo y el más allá, algo que parecía ser exactamente lo que necesitaba. Aquí, en el umbral del presente y lo que ha sido, invoco el poder de los antiguos para sellar lo que no debe estar. Que las sombras regresen a donde pertenecen. Que las almas encontradas descansen en paz. Que los lazos se rompan. A medida que recitaba las palabras, la luz de la vela comenzó a parpadear, y el aire a su alrededor se volvió más denso. El espejo frente a ella empezó a emitir un leve brillo, y pudo ver cómo la figura de Amelia aparecía nuevamente, pero esta vez, no era solo un reflejo. La mujer del vestido negro estaba de pie, con el rostro cubierto por una expresión de profunda tristeza. Amelia, susurró Emma. Sabía que tenía que hablar con ella, de alguna manera, aunque no entendiera cómo era posible. Amelia alzó la vista, y por primera vez, sus ojos no estaban vacíos ni oscuros. Estaban llenos de dolor, pero también de comprensión. Ella estaba atrapada, y ahora Emma lo sabía con certeza. ¿Qué te hicieron?, preguntó Emma, aunque no esperaba una respuesta. Para su sorpresa, la figura de Amelia se movió hacia el espejo, como si quisiera hablar. Entonces, en la superficie del espejo, comenzaron a aparecer imágenes rápidas y difusas. Vio flashes de una habitación llena de velas, una mujer llorando mientras sostenía a un bebé, y luego, algo oscuro. Una sombra se cernía sobre la habitación, una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El ritual que la familia Hawthorne había realizado no había sido para sellar a una entidad, sino para atraerla. El bebé de Amelia, su hijo, había sido el precio pagado en un intento de proteger la fortuna de la familia. Pero el ritual había salido mal. En lugar de traer poder, la entidad había reclamado a Amelia y su bebé, atrapándolos en un ciclo eterno de dolor y sufrimiento. Emma sintió una punzada de horror. Los Hawthorne habían maldecido su propia casa y a su descendencia. De repente, el espejo vibró con una intensidad espantosa, y la imagen de Amelia desapareció. En su lugar, una sombra oscura comenzó a formarse en el vidrio. La entidad, aquello que la familia había invocado, estaba despertando. Emma se dio cuenta de que había perturbado algo mucho más peligroso de lo que había imaginado.
El libro de rituales tembló en sus manos mientras continuaba recitando las palabras. Pero la sombra en el espejo no se detenía. Sentía que el aire era succionado de la sala, como si algo estuviera absorbiendo toda la vida de la habitación. No lo lograrás, susurró una voz profunda y distorsionada desde el espejo. La sombra salió del vidrio, moviéndose lentamente hacia Emma. La oscuridad la envolvía, haciendo que su visión se oscureciera. Sintió un miedo tan profundo que apenas podía respirar, pero sabía que no podía detenerse. Tomando el medallón, lo apretó con fuerza y gritó las palabras finales del ritual. Que el vínculo sea roto. Que los malditos descansen. Que el mal sea sellado. Fuera. Un grito agudo llenó el aire, y la sombra se detuvo por un momento, como si las palabras del ritual la hubieran debilitado. Entonces, con una explosión de luz, el espejo se resquebrajó, enviando fragmentos por toda la sala. Emma cayó al suelo, respirando con dificultad, y el sótano quedó en silencio. Cuando se levantó, vio que la sombra había desaparecido y que el espejo ya no brillaba. Sabía que algo había cambiado. Sentía que el mal que había acechado la casa durante generaciones finalmente había sido sellado, aunque a un alto precio. Subió lentamente las escaleras, sintiendo una paz extraña que no había sentido desde que llegó a Hawthorne Manor. La casa estaba en silencio. Emma despertó con una calma extraña, como si el peso que había estado cargando desde su llegada a Hawthorne Manor finalmente se hubiera disipado. La casa estaba en silencio, algo que no había sucedido en toda la semana que habían estado allí. Pero ese silencio, en lugar de reconfortarla, la llenaba de inquietud. Algo aún no estaba del todo bien. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a David y a Lucy, y bajó las escaleras. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas sucias, iluminando los pasillos que, por primera vez, no parecían tan amenazantes. La casa, aunque vieja y desgastada, ahora se sentía normal. Pero Emma no podía dejar de pensar en la sombra que había enfrentado la noche anterior, ni en la mirada triste de Amelia en el espejo. Había liberado a Amelia y al bebé, pero la sensación de que algo seguía acechando no la abandonaba. Mientras se dirigía a la cocina para prepararse un café, escuchó un débil susurro detrás de ella. Su corazón dio un vuelco. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Sacudió la cabeza, tratando de calmarse. Era probable que los eventos de la noche anterior aún estuvieran jugando con su mente. Decidió salir al jardín para tomar aire fresco. El jardín trasero estaba cubierto de maleza, y las plantas que alguna vez debieron haber florecido ahora parecían muertas, retorcidas y secas. Al caminar hacia el fondo, encontró algo que nunca había notado antes, una pequeña puerta de hierro medio oculta entre la hiedra. Era una entrada a un cementerio familiar, el lugar de descanso final de los Hawthorne. La puerta rechinó al abrirse, y el aire dentro del cementerio era más frío que en cualquier otro lugar de la propiedad. Había lápidas antiguas y desgastadas, muchas de ellas ilegibles, pero una en particular capturó su atención. Era una lápida pequeña, casi oculta por la vegetación. Al acercarse, pudo leer el nombre grabado en ella: Amelia Hawthorne y su hijo, Alexander. Descansan en paz. Emma se quedó inmóvil, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Finalmente, había encontrado el lugar de descanso de Amelia y su bebé, el niño que había sido el centro de tanto dolor. El llanto que había escuchado en el sótano, los susurros, todo tenía sentido ahora. Amelia había estado buscando a su hijo, y el vínculo que los mantenía atrapados en la casa había sido finalmente roto. Pero,
¿Por qué entonces seguía sintiendo esa inquietud en lo más profundo de su ser? ¿Por qué todavía tenía la sensación de que algo estaba mal? Al regresar a la casa, Emma notó algo extraño. En el vestíbulo, justo frente al gran espejo que había visto tantas veces, ahora había un cajón entreabierto en una vieja cómoda que siempre había estado cerrada. El cajón parecía haber sido abierto recientemente, y aunque Emma no recordaba haberlo tocado, sintió un impulso de revisar su contenido. Dentro, encontró una carta amarillenta, con la tinta desvaída por el tiempo. La carta estaba dirigida a un miembro de la familia Hawthorne, escrita por alguien llamado Margaret Hawthorne, quien parecía ser una hermana de Amelia. La carta describía en detalle un ritual antiguo, uno que Margaret había descubierto entre los papeles de su padre. Era el mismo ritual que había salido mal y que había sellado el destino de Amelia. Lo que Emma leyó a continuación la dejó paralizada. El ritual no solo había atrapado a Amelia y a su hijo, sino que había despertado una entidad oscura mucho más antigua, algo que los Hawthorne no entendían del todo cuando llevaron a cabo el hechizo. Esta entidad había sido atraída por el sacrificio del niño y había tomado control de la casa, utilizando a Amelia como una fachada para atraer a más víctimas. Amelia no era el verdadero peligro. Nunca lo había sido. La entidad seguía en la casa. Emma sintió una ola de pánico. El ritual que había realizado la noche anterior no había sido suficiente. Había liberado a Amelia y a su hijo, pero la entidad oscura seguía allí, más fuerte que nunca. Y ahora, con la barrera que Amelia había creado rota, estaba completamente libre para reclamar la casa y a cualquiera que estuviera dentro de ella. El aire en la mansión cambió de inmediato. Las sombras comenzaron a alargarse a su alrededor, y el susurro que había escuchado esa mañana regresó, esta vez más fuerte, más amenazante. La casa estaba despierta, y la entidad estaba buscando un nuevo objetivo. Lucy y David. El pensamiento golpeó a Emma como un rayo. Corrió escaleras arriba hacia la habitación de su hija, pero cuando abrió la puerta, la habitación estaba vacía. Lucy no estaba en su cama. David, gritó Emma, entrando en la habitación principal. David también había desaparecido. Su mente giraba en todas direcciones mientras intentaba entender lo que estaba pasando. Entonces, escuchó una risa suave. Venía de abajo, desde el sótano. Su corazón se detuvo. Sabía lo que significaba. La entidad los tenía. Bajó las escaleras a toda velocidad, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. La puerta del sótano estaba abierta, al igual que la había encontrado tantas veces antes. Entró en la oscuridad, sabiendo que no podía retroceder. En el centro de la sala, justo donde había visto la cuna y el espejo, ahora estaban David y Lucy, inmóviles, sus ojos cerrados, como si estuvieran en un trance. Y frente a ellos, una figura que ya no era Amelia, sino una masa de sombras oscuras y fluctuantes que parecían devorar toda la luz a su alrededor. Emma sostuvo el medallón con todas sus fuerzas. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía tiempo para un ritual largo. Las palabras del libro de rituales volvieron a su mente: el poder de lo antiguo es sellado por la sangre de los vivos. Con lágrimas en los ojos, Emma entendió lo que debía hacer. Tomó el medallón y, con el cuchillo que había traído para el ritual, cortó su propia palma. La sangre goteó sobre el medallón, y un destello de luz llenó la sala. La entidad se agitó, retorciéndose, gritando en una voz que no era de este mundo. Las sombras alrededor de David y Lucy comenzaron a disiparse, y ambos cayeron al suelo, inconscientes pero vivos. El suelo bajo los pies de Emma comenzó a temblar mientras el medallón brillaba más y más, absorbiendo la oscuridad que rodeaba a la entidad. Con un último grito desgarrador, la sombra fue arrastrada hacia el medallón, y el sótano quedó en silencio. Emma cayó de rodillas, exhausta.
Sabía que la entidad había sido sellada para siempre, pero a un costo personal. La casa, aunque ahora en paz, nunca volvería a ser un lugar seguro. Al día siguiente, Emma, David y Lucy dejaron Hawthorne Manor para siempre. Sabían que la mansión quedaría vacía, y aunque la maldición había sido finalmente rota, los ecos de los horrores que ocurrieron allí permanecerían para siempre.